Bueno, me dicen, ¿qué espera desde el nuevo periodo de Lula en Brasil? Lo mismo que espero de la vez pasada, salvo sin la corrupción. Es decir, Lula supo manejar la realidad económica de Brasil para no eh, entrar en conflicto directo con los grandes capitales brasileños, pero al mismo tiempo sin dejarlos hacer lo que se les diera la gana, en una visión que me parece muy socialdemócrata, siendo que Lula era se suponía que era bastante más revolucionario en el Partido de los Trabajadores, pero creo que manejó muy bien las cuestiones. Mira, Lula pagó la deuda de Brasil e hizo que Brasil se convirtiera de deudor neto en prestamista neto. Es decir, no debía nada y le debían dinero. Esto es un logro maravilloso. Quien haga eso con su país sabe manejar la economía. Lula lo logró. Lula logró disminuir enormemente la pobreza, siguiendo algunas políticas, como las que, por cierto, ya antes había hecho el anterior presidente de Brasil, que había hecho un proyecto de estos de acabar con la pobreza de verdad, que era darles un dinero a las familias a cambio de que el niño vaya a la escuela. Tú quieres cobrar tu subsidio mensual, las notas del niño y su asistencia a la escuela. Esto era una forma de sacar a los niños de las favelas y hacer que fueran a las escuelas. Si lo complementas con desayunos escolares, infinitamente mejor. La clase media con Lula creció. Económicamente le fue muy bien a Brasil y se abatió en cierta medida la delincuencia, aunque eso es lo más difícil de lograr, sobre todo cuando las fuerzas policiales también están corrompidas, cosa que pasa en México, claramente. Pero aún así se logró algo. Pero se rodeó de gente corrupta que cometió una serie de barbaridades, que vio que había dinero y dijo yo quiero, y que acabaron haciendo que se le acusara a él y pasó más de un año en la cárcel y finalmente se determinó que no era culpable de ninguna de las acusaciones que tenía y la gente tenía tan buena memoria de su gestión que volvió a votar por él. Lo de la democracia que hablábamos al principio. Entonces, en ese sentido, como repita su gestión en los términos de las 2 veces anteriores, fue presidente 2 veces, como repita su gestión con esa eficiencia económica y social, me doy por bien servido. Y no veo por qué no lo haga. No veo ningún motivo para que no lo haga.